colegas parlamentarios. Quiero arrancar mi intervención felicitando a dos compañeros de nuestra bancada por haber presentado un informe de minoría, al compañero Mauricio Proaño y a la compañera Sofía Espín, denostando ahí una serie de inconsistencias que tiene justamente esta ley de reparto, mal llamada ley de incentivo productivo. Me han preguntado durante estas semanas en algunos espacios, algunas provincias, cantones, sector turístico, artesanal, agricultores, me han preguntado si realmente nos sorprende esta ley. Yo les he contestado que realmente a estas alturas, después de que el gobierno de Moreno ha mostrado absolutamente su reversa en las políticas de inclusión, de desarrollo, de soberanía, y nos encontramos ante un eminente gobierno neoliberal, esto ya no nos sorprende. Eso es lo que representa justamente esta ley de reparto. Representa las nuevas alianzas del gobierno que, como vemos a mis espaldas, han venido varias veces donde el equipo asesor de la Comisión de Desarrollo Económico para revisar y cerciorarse de que el chantaje de sus artículos esté incorporado en la ley previo a la votación, porque ahora, después de pasar algunas horas en cabildeo por los votos por esta ley, parece que han conseguido los votos suficientes para que la ley neoliberal de Moreno y la ley de reparto hoy tenga la votación para ser aprobada. Y lo digo que no me sorprende, porque es justamente el regreso de ese sistema neoliberal anclado a las políticas del Fondo Monetario Internacional que ahora se expresan con absoluta claridad. Esto que en los años 80 los estados lo firmaban a través de cartas de intención con este Fondo Monetario Internacional, hoy ya no lo necesitan. Hoy ya no necesita el Fondo Monetario Internacional firmar cartas de intención, porque el gobierno se ha encargado de enviar una ley con todo el formato de las políticas expresas de este Fondo Monetario Internacional. ¿En qué se representan? Y quiero hacer mención a algunas de ellas, aunque me imagino que el texto de ley estará listo y esto no podrá alterar ese texto de ley. Primero, decir que nos sorprende, o más bien ya no, que después de un año de inconstitucionalidades, en este pleno de la Asamblea nadie haya mencionado que esta ley tiene que ser archivada por ser una ley inconstitucional, porque no hay unidad en materia y es contradictorio con el principio constitucional de la reserva legal. Por lo tanto, es una ley inconstitucional. Con respecto a su contenido, y no voy a referir a lo que ya mis colegas de nuestra bancada de Dignidad lo han dicho en este pleno, quiero hacer mención a algunos datos sobre el régimen tributario. En cuanto a la exoneración del impuesto a la salida de divisas, además de ser una medida que beneficia a los inversionistas, permite que puedan enviar los dividendos hacia el exterior sin restricción de monto. Y tampoco existe restricción hacia dónde se envían los fondos, ignorando la política validada en consulta popular por el pueblo ecuatoriano y que fue acogida como una propuesta de avanzada por el Comité de Despatriarcalización de las Naciones Unidas, que es la política para erradicar y promover el cierre de aquellos paraísos fiscales que tanto han afectado a las economías de miles de países en el mundo. Adicionalmente a esta exoneración, también quedarían exentos del impuesto a la renta cuando el pago de utilidad se hace al exterior. El Estado abre así el escenario de la fuga de capitales, porque termina ocurriendo que resulta más conveniente sacar los recursos del país que dejarlos aquí adentro en la circulación real y diaria de la economía ecuatoriana. Por supuesto que esta medida va contraria a la dolarización. Por supuesto que es una ley que abre y acelera la salida de la dolarización de este país. Contradictorio que hoy los grupos que están apoyando esta ley fueron los grupos que durante los últimos años acusaron al gobierno de la revolución de promover políticas económicas para la salida de la dolarización, cuando todo lo contrario se protegió la dolarización. Y hoy, contradictoriamente, esos mismos grupos son los que van a votar por una ley que acelera la salida de la dolarización. Esta ley del reparto, o mal llamada ley de fomento productivo, en el artículo 26, sobre la exoneración del impuesto a la renta para inversiones en el sector industrial, escuchen bien, exonera
hasta 20 años en el sector industrial del pago del impuesto a la renta, con la condición de crear 2 plazas de empleo, dos. Uno para menores de 25 y uno para mayores de 40. Por estos 2 plazas de empleo estarían exonerando por 20 años del impuesto a la renta, perjudicando así la economía nacional. Pero además es contradictorio a lo que ganó en las urnas hace un año en la campaña presidencial, cuando ofrecieron 250,000 empleos anuales, y con esta ley lo que propician es 2 plazas de empleo por exoneración de 20 años del impuesto a la renta. Otra forma preocupante en la exoneración de este impuesto consiste en eliminar la exoneración de la 13ª y 4ª remuneración en el cálculo del impuesto a la renta para quienes ganan más de $100,000 anuales. Eso significa unos $8,333 mensuales. Lamentablemente se propone la eliminación de una norma progresiva que además está en la Constitución de la República del Ecuador. Esta exoneración del impuesto a la renta va directamente relacionada a favor de las empresas domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. En cuanto a las reglas macrofiscales que aquí se han mencionado también, se prohíbe que el Banco Central adquiera títulos u obligaciones de instituciones públicas, financieras y del Ministerio de Finanzas. Esta política resta herramientas de financiamiento al Estado, limitando la oferta de créditos y presionando sobre un mayor costo de endeudamiento. Además, limita el rango de inversión del BIES, que ahora estaría obligado a colocar sus fondos en el exterior, favoreciendo la adquisición de bonos en el extranjero. Pero siempre nos hemos preguntado, y ahora más, si es tan malo prestarle al Estado, entonces ¿por qué ahora esta ley faculta que solo el sector privado sea quien ahora pueda prestar al Estado ecuatoriano si el negocio es tan malo? Qué contradictorio, ¿verdad? Aquí hemos escuchado en varias horas la discusión sobre los tratados bilaterales de inversión y se ha dicho muchísimo sobre los TBIs. Primero, mediante una reforma al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, se incorporan 2 artículos referentes a la política de inversión, una que debe ser establecida por el presidente de la República y la segunda referente a los tratados bilaterales, que desconocen además pronunciamiento previo de la Corte Constitucional en los que se declaró inconstitucionales después de la Constitución del 2008. Estas normas reconocen y garantizan en el derecho doméstico estándares internacionales de protección de inversiones que benefician a los inversores por sobre los estados nacionales. Es curioso que con la experiencia que tiene América Latina en esta materia y en nuestro país especialmente, se retomen estas políticas de protección de inversiones de los inversores extranjeros, tratando de que se equiparen esas normas a las leyes de nuestro país. No estamos en contra de la cooperación económica internacional. Se promueven acuerdos comerciales entre iguales. Se promueven políticas de soberanía y de protección a nuestra industria, a la pequeña, mediana y gran empresa ecuatoriana frente a esos acuerdos comerciales con el exterior. Por lo tanto, no tienen que verse preocupados por esto. Los TBIs cuentan con una auditoría especial que dice que mucho más el país perdió con la firma de TBIs que con la aplicación de nuevos acuerdos comerciales que vayan realmente en beneficio de las partes y principalmente de los pueblos que son sometidos a estos acuerdos comerciales con otros países en otros continentes. Quiero cerrar, señor presidente, mi intervención. Un minuto tiene, señora asambleísta. Esclareciendo 2 puntos que me parecen fundamental. Primero, una aclaración. Esta no es una ley de incentivo y no es una ley, por si acaso, que lo hemos escuchado muchísimo en la opinión pública, no es una ley que va a fomentar el empleo masivo, porque las grandes empresas van a tener mayor liquidez para contratar a mayor personal.
No, van a tener mayor liquidez para seguir capitalizando su capital en las mayores economías de este país que hoy están siendo beneficiadas por esta ley. Y me refiero a que esta ley premia a las transnacionales petroleras por 756 millones de dólares, a las transnacionales telefónicas, a las exportadoras bananeras, a los grandes bancos ecuatorianos y a los contrabandistas de licores. Esta ley no es un plan económico, esta ley es una política de ajuste fiscal recomendada en el formato del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién benefician las políticas de ajuste? A los más grandes. ¿A quién perjudica? A los grandes sectores medios y populares del país. Por lo tanto, atención a esos sectores con el manejo económico. Por algo, y no nos sorprende tampoco, que estas alianzas expresadas en estas actuaciones del gobierno de Moreno estén siendo identificadas por la población, que en las últimas encuestas establecen que el 70% de la población ecuatoriana considera que el país no tiene rumbo, que no existe liderazgo y por consiguiente cada mes es mayor la incertidumbre. Esta ley premia a los evasores tributarios, premia a los infractores, premia y valida la doble contabilidad a las empresas y no conforme con esos, premia a los deudores del Seguro Social, contraviniendo los intereses de los trabajadores, premia al Fondo Monetario Internacional y sus recetas neoliberales, premia la fuga de divisas. Esta ley acelera la salida de la dolarización y también, ojo, abre la puerta a futuras privatizaciones. Por eso, no a la ley del reparto. Y no puedo dejar este escenario de hablar y de agradecer la solidaridad internacional expresada en contra de lo que en este país se quiere hacer en la utilización del sistema de justicia para perseguir políticamente a quienes representan los intereses de las grandes mayorías del pueblo. Por eso, no a la judicialización de la política, no a la persecución de Rafael Correa y de los líderes de este proyecto de la revolución. Gracias a la solidaridad internacional, y por eso es que esta bancada no solamente le dice no a la ley del reparto, sino que, señor presidente, esta bancada y en este momento quiero presentar, según me establece como derecho y como parlamentaria la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quiero presentar como moción previa en este pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la ley del reparto.